se han hecho a través del intendente Sergio Barisco, entre ellos esta reducción para las empresas de la luz, de las tasas del pago de luz. Sí, sí, bueno, el intendente ha hecho, en el marco de algunos anuncios, un tema de reducción de tasas de alumbrado público, lo cual nosotros lo saludamos porque creemos que en el marco macroeconómico de crisis es importante, ¿no?, la reducción. El tema que cuando se hace en este periodo preelectoral, digamos, o con un proceso ya electoral iniciado, esto tiene mucho que ver con esto y no con reducir la presión tributaria hacia precisamente los sectores del comercio y de la industria. Nosotros señalamos que ya el año pasado le habíamos planteado al intendente la necesidad de reducir la presión tributaria hacia los comercios y hacia los vecinos de la ciudad, cuestión que no fue atendida en su momento. También lo planteamos a fines del año 2018, cuando discutíamos la tributaria y el presupuesto, donde avisorábamos lo que terminó siendo una realidad, que el proceso inflacionario iba a pesar mucho, fundamentalmente en los comerciantes, que iban a haber reducido sus ganancias y eso a la vez iba a tener a veces el costo no deseable de tener que reducir personal o en muchos casos cerrar. Se lo planteamos en aquella oportunidad, tampoco fue tenido en cuenta y por eso es que entendemos que hoy esta medida, que vuelvo a decir, la saludamos como algo importante, se hace en el marco de un proceso electoral, no por convicciones, sino por necesidades políticas. Y aparte uno piensa, qué pena no se pensó o no se hizo antes, porque vas caminando por la peatonal, bueno, salió hace poco una noticia en la terminal, la cantidad de negocios que han cerrado. Sí. Una de las principales cosas te dicen, primero no se puede pagar la luz y después no se puede pagar el alquiler. Sí, los costos de alquileres prácticamente los comerciantes de la ciudad de Paraná, en un 80% de los que han tenido que digamos, alquilar, evidentemente, o han tenido que reducir la planta de personal y quedarse con el personal mínimo, a veces prácticamente son los dueños o prácticamente han cerrado. Si transitamos lo que es la peatonal de la ciudad de Paraná, la verdad que es lamentable ver la cantidad de negocios que han cerrado y en la periferia también. Usted sabe que en la ciudad de Paraná han desarrollado pequeños núcleos empresariales donde hay distintos comercios, y uno ve y es muy penoso ver esta realidad que tiene que ver con esto. El aumento indiscriminado de alquileres y fundamentalmente el costo de la energía que hace inviable el sostenimiento a veces de los comercios. Hoy leía que alrededor de un 30% podrían llegar a disminuir lo que es el costo de las tasas municipales. Digo, ¿cómo se logra eso? La verdad que, en primer lugar, yo quiero señalar una situación. La reducción de tasas se tiene que hacer por ordenanza. Bien. La ley 1027 establece que quien elabora la tributaria municipal es el Consejo Deliberante. El intendente hasta el día de hoy, a las 12:30, que es donde cierra la parte administrativa para el ingreso de proyecto, no ha ingresado ningún proyecto de ordenanza modificando las tasas. Simplemente ha sido un enunciado, que lo ha hecho a través de un medio periodístico, donde dice que va a reducir. Acá lo que tenemos que ver cómo se va a implementar esta reducción. Usted sabe que de la factura de energía eléctrica, de acuerdo a la zona, usted paga un 14, un 15 o un 16% de impuesto, que eso tiene que ver con el alumbrado público. Yo la verdad que me gustaría ver en la letra fina y clara cómo lo va a instrumentar. Claro, porque yo pensaba en eso, o sea, hay una reducción, hay que ver cómo se implementa. Exacto. ¿Por qué ahora y no antes? Inclusive habría que ver qué hacemos, por ejemplo, porque cuando fijamos una tributaria la fijamos anualmente. ¿Qué va a pasar con los que ya han pagado durante por ejemplo, usted dice, bueno, yo a principio de año pago el 100% de las tasas. E inclusive a veces la municipalidad va premiando a aquellos buenos contribuyentes que hacen este tipo. ¿Cómo se le va a contemplar esta situación? Pero vuelvo a decir, yo lamentablemente entiendo que esto se hace como risueñamente. Yo veía en el mismo canal televisivo donde se hacía este anuncio que el secretario del Centro de Integración Comunitaria, el señor Sabiones, que es prácticamente que maneja casi el 90% de las oficinas municipales, las dependencias municipales, decía que a partir del lunes iniciaban una campaña general de limpieza. Y todo el tiempo atrás, ¿qué se hizo? Creo que tiene que ver con acciones que se dicen en función del marco de una lectura política donde la ciudadanía de Paraná le ha dicho
que no acompaña la reelección del intendente, entonces se buscan ese tipo de medidas a los efectos de ir captando el afecto y la decisión de la gente que, vuelvo a decir, le ha dicho recientemente que no acompañe el proyecto de reelección. Sí, ese es otro tema. Ahí estamos viendo en imágenes cómo se anunciaba este mega operativo de limpieza. Y hoy escuchaba en otras declaraciones de Savioni que evidentemente le han objetado lo que usted acaba de decir, que bueno, que en realidad es una continuación, pero si se quiere con más crudeza. Énfasis. Claro. Sí, sí. El tema es que sí, bueno, uno cuando ve esto ahora, un accionar, que hay una campaña de limpieza, que se pueden reducir las tasas de energía, de las tasas municipales, uno piensa, ¿y por qué no se hizo antes? Exacto. En realidad yo creo que evidentemente si algo le podemos, digamos, entender o plantear a esta gestión municipal es que ha faltado gestión. Ha faltado gestión en la cotidianidad de los vecinos, la recolección de los residuos, lo que tiene que ver con el desmalezado, lo que tiene que ver con los pozos en las distintas arterias de la ciudad. No ha habido una gestión municipal dedicada a esto. Ha habido muchos anuncios, se ha anunciado un mega plan de bacheo en la ciudad, que se ha anunciado 2 veces. Se anunció el 25 de marzo, se volvió a anunciar el 15 de abril. Es decir, creo que... Y el tema es que queda en el anuncio, porque, digo, ¿por qué uno circula por las calles y sigue estando? Antes de ayer había 3 lugares donde habían reventado las cloacas. Sí. Cloacas. Sí. O sea, era, lo digo a título personal porque camino muchísimo en la ciudad y era impresionante las esquinas así que uno va caminando, pasa un auto, te tira el agua encima y es de agua servida. El tema del saneamiento en la ciudad de Paraná, lamentablemente por algunas cuestiones tan simples como no mantener las bombas impulsoras, que tiene que ver con la cotidianidad. Las bombas tienen su periodo de vida útil y hay que ir manteniéndolas. No se han hecho, producen este tipo de situaciones. Si uno va hacia el sur de la ciudad, digamos, hay una cloaca que está ubicada en calle Politi y Jorge Newbery. Ajá, sí. Prácticamente sí. Ocurre a diario esto que está señalando. Sí. Ni que hablar de lo que sucede en la zona de San Es una de las que le digo. Pero eso tapa una esquina de un badén. Una esquina entera. Que la mitad de la calle Exacto. hay un pozo que si queda un auto, queda prácticamente la mitad del auto adentro. Exacto. En la zona de Barrio Atra sucede exactamente lo mismo. Y hay otra que es emblemática, que es en calle Longo de Lomas del Mirador, que prácticamente es algo que ocurre día por medio. Ahora, tiene que ver con esto, con que no hay mantenimiento, no hay un plan sistematizado hacia este tipo de soluciones, y lo mismo ocurre con la gran cantidad de microbasurales que hay en la ciudad de Paraná. Yo he denunciado ya 3 veces, por ejemplo, el gran basural que hay detrás del hospital de La Baxada. Claro. Es terrible, a metros de un hospital. Ahora, sí. No se hace absolutamente nada, y ¿qué hace? La gente desaprensiva sigue volcando. ¿Sí? Y la verdad pero esto tiene que ver con que no hay un plan sistematizado a erradicar esto. Sí hay una respuesta mediática frente a grandes problemas, pero en la práctica no se solucionan porque no hay una acción municipal dedicada a solucionarlo. ¿Y falta gente para hacer estas cosas? No, yo creo que sobra personal. Entiendo que por lo menos no hay una coacción interna dentro de lo que son las distintas áreas municipales que le permita por lo menos delinear líneas de acción. Entonces, vuelvo a reiterar, en la mano de Savioni está concentrada casi un 90% de la operatividad del municipio, cosa que es prácticamente imposible realizar. Una persona no puede tener todo. Y no puede controlar, que ese es otro tema. Una cosa es decir, vamos a hacer esto, y otra cosa es controlar la ejecución del plan de obra que se diseña. Evidentemente esto no se hace y ocurre en esta situación. Yo los otros días planteaba, por ejemplo, se anuncia un plan de bacheo, bienvenido sea. Ahora, ¿qué hacemos con los planes ya ejecutados y que se han roto al momento a pocos días de haber sido terminados? ¿Quién controla el final de obra? ¿Quién le garantiza a la ciudadanía que no se pague 2 veces la misma obra porque las empresas las hicieron mal? No existe un responsable de final de obra y tampoco existe una garantía de obra que permita que esto no ocurra. Entonces, mientras esto no ocurre, tenemos obras que se hacen 2 veces, se hacen mal, y tenemos obras que no se han hecho nunca.
Claro. Bueno, esta es la realidad de la ciudad de Paraná. Y quizá también uno piensa, bueno, se está haciendo toda una renovación en la peatonal, se está haciendo, hay diferentes lugares que se están haciendo muchos trabajos, visibles si se quieren, pero hay cosas más profundas. Yo creo que el gran problema, el transporte urbano, sigue siendo... Bueno, con respecto a, un dolor de cabeza. a las obras de la peatonal, yo creo que primero hay que definir, que es algo que no ha tenido esta gestión, definir las prioridades y las obras estratégicas que la ciudad necesita. Yo creo que es importante lo de la peatonal, pero hay otras obras estratégicas que también son importantes y creo que en esa relación entre el ciudadano, que es el que contribuye con sus tasas al sostenimiento del Estado municipal, no ha habido esa discusión, se han definido obras arbitrariamente, y ¿no? ajenas a las necesidades de los vecinos. La cuestión del transporte público, bueno, es un tema que yo creo que acá, más allá de la voluntad, no se ha querido modificar la realidad del transporte público de pasajeros. Usted sabe que el intendente nos tuvo engañado prácticamente un mes, a mí, a los otros concejales y a la ciudadanía, diciendo que iba a ser el consejo el que iba a fijar la tarifa, cuando él, el día 22 de marzo, se había emitido un decreto y había iniciado a través de SUBE la implementación del decreto para aumentar la tarifa. Sí, frente a esta situación, señor, la puta, a ver, nos mintió, pero en la cara prácticamente a todos los vecinos de la ciudad, está haciéndonos creer que una situación que no era tal. Y esto ocurre cuando se dice, controlamos a las empresas. Y la verdad que si se controlaría a las empresas, si se haría cumplir con el contrato de concesión, si se haría cumplir con las órdenes de prestación de servicios, el servicio mejoraría. Ahora, creo que hay un dejar hacer en el cual la empresa avanza en función de sus necesidades y planifica los servicios en función de las necesidades empresariales y no de los vecinos. A mí me llamó mucho la atención el martes, porque no era un día feriado, y había frecuencias de colectivos urbanos. Si usted me permite, yo le comento lo del día martes. ¿Qué pasó el martes? El día lunes, en un medio periodístico de la ciudad, sale el secretario gremial de UTA, el señor Goró, diciendo que el día martes iban a funcionar con horarios reducidos. Lo cual, particularmente, cuando leo esta noticia, pero ¿cómo puede ser que sea esto si en realidad no afecta a las empresas? Al contrario, tendrían que hacer normalmente los reglamentos. Me comunico con el secretario de Servicios Públicos, el señor Ricardo Frank, el martes a la mañana, porque me paré particularmente en una de las calles, que es calle Córdoba, y donde transitan muchos coches, y vi el espaciamiento de frecuencia. Lo llamé y me dice, la respuesta que me dio Frank ese día, nosotros monitoreamos por el sistema de GPS y salieron todos los coches a la mañana como deberían salir, lo cual... A tomar mate, porque la verdad que la frecuencia yo los tomé, o sea, tuve que tomar, llegué tarde a mis lugares de trabajo, todo porque decidieron que un día normal iban a andar con frecuencia de feriado, pero es una cosa insólita. Ahora, no se sanciona a las empresas. Si tenemos el control satelital y nos dice eso, bueno, la verdad que nos está mintiendo, porque yo le vuelvo a reiterar, yo me paré ese día en calle Córdoba, lo llamé de calle Córdoba, hablé con Frank y me dio esta respuesta. Lo cual, evidentemente, creo que hay un dejar hacer, creo que no hay un control del Estado, ese control que debe ejercer el Estado, para eso tiene la potestad de hacerlo, y lamentablemente el perjudicado siguen siendo los usuarios. No sé si en esto tiene que ver con lo que ustedes manejan, pero hay una nueva disposición de tránsito, que es si paran a las motos y el acompañante va sin el casco, sí, le retienen la moto. Esto es, te voy a decir qué dijo el inspector, según me dijeron, ¿no? El inspector dijo, tuvimos un curso el jueves pasado y allí nos dijeron que se retenía una moto porque afecta la integridad de la persona. Hasta ahí te creo. Ahora, ¿dónde está la comunicación oficial? En realidad, lo que dice la normativa con respecto a la retención de los vehículos es precisamente eso, cuando afecta la integridad del conductor o de tercero. Ahora, si es el acompañante, lo que tiene que hacer es prohibirle que vaya con el acompañante. Yo creo que no amerita la retención de la moto, pero vuelvo a decir, desconozco que haya un acuerdo. Pero lo que dice la normativa, o por lo menos la práctica cotidiana, es cuando digamos, algún estado de infracción puede generar peligro hacia quien conduce o hacia tercero, ahí se retiene el vehículo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, a tu disposición. En Día a Día continuamos, hacemos una brevísima pausa, pero volvemos con más información.